El sentido de la vida es lo que determina la naturaleza de las respuestas emocionales del hombre y la esencia de su carácter. Mucho antes de ser capaz de comprender un concepto como metafísica, el hombre toma decisiones, forma juicios de valor, siente emociones y adquiere una cierta visión implícita de la vida. En la medida en que un hombre es mentalmente activo, es decir, está motivado por el deseo de conocer y de comprender, su mente funciona como la programadora de su ordenador emocional, y su sentido de vida se va desarrollando hasta convertirse en su filosofía de vida. El sentido de vida se forma a través de un proceso de generalización emocional, que podemos describir como la contrapartida subconsciente a un proceso de abstracción. Puesto que es un método de clasificar e integrar las respuestas a nuestras preguntas, pues forman la base de nuestra ética. Solo aquellos valores que un hombre considera o llega a considerar importantes, los valores que representan su visión implícita de la realidad, permanecen en su subconsciente y forman su sentido de vida. ¿Es importante entender las cosas? ¿Es importante obedecer a mis padres? ¿Es importante actuar por mí mismo? ¿Es importante agradar a otros? ¿Es importante luchar por lo que yo quiero? ¿Es importante no hacer enemigos? ¿Mi vida es importante? ¿Quién soy yo para meterme donde no me llaman? El hombre es un ser que hace su propia alma, y es de tales conclusiones de lo que el contenido de su alma está hecho. Por alma nos queremos referir a su conciencia. Un sentido de vida representa las primeras integraciones de valor que hace un hombre, y estas permanecen en un estado fluido, plástico y fácilmente alterable, hasta que él adquiera el conocimiento para alcanzar un control conceptual total y de esa forma poder dirigir su mecanismo interno. La mente guía, las emociones siguen. Para muchos hombres, el proceso de transición nunca ocurre. Ellos no hacen ningún esfuerzo por integrar su conocimiento ni adquirir ninguna convicción consciente, y quedan a merced de su complicado sentido de vida como única guía. Para la mayoría de los hombres, la transición es un proceso tortuoso y no del todo exitoso, un proceso que conduce a un conflicto interno fundamental, a un choque entre las convicciones conscientes de un hombre y un sentido de vida reprimido y no identificado, por apatía o perplejidad. Si evade las cuestiones fundamentales y se preocupa solo por los detalles concretos de su existencia cotidiana, su sentido de vida tomará las riendas, para bien o para mal. Ese hombre queda a merced de una filosofía subconsciente que no conoce, que nunca ha verificado y que ni siquiera es consciente de haber aceptado. Luego, viendo cómo su miedo, su ansiedad y su incertidumbre crecen año tras año, ese hombre se da cuenta de que está viviendo con una sensación de fatalidad desconocida e indefinible, como si estuviera a la expectativa de algún juicio o verdad. Lo que él no sabe es que cada día de su vida es el día del juicio, el día de pagar por las faltas, las mentiras, las contradicciones y las evasiones registradas por su subconsciente en su cerebro con respecto a su sentido de vida. Su sentido de vida cambiará automáticamente, pero solo después de un largo proceso de reacondicionamiento psicológico. Cuando un hombre, si lo hace, cambia sus premisas filosóficas conscientes, lo corrija o no el hombre, está en conciencia con la realidad o no, en cualquier nivel o estado de su contenido específico, un sentido de vida siempre mantiene una cualidad profundamente personal, reflejada los valores más profundos del hombre y representa un sentido de la propia identidad de éste. El sentido de vida de una persona concreta es difícil de identificar conceptualmente, porque es difícil de aislar. Forma parte de todo en esa persona, de cada pensamiento, emoción y acción, de cada respuesta, cada elección y valor, cada gesto espontáneo de su manera de moverse, de hablar, de sonreír, del total de su personalidad. El sentido de vida de otra persona genera una impresión inmediata e indefinible, más cuando se conoce poco a la persona. Esto es una impresión que a menudo se intuye como cierta cuando se intenta verificar. Esto lleva a mucha gente a pensar que el sentido de vida es algo perceptible, solo a través de los sentidos, no por la percepción racional generada por una primera impresión, pero cuando esa impresión intangible se integra con un juicio consciente, el resultado puede ser fidedigno, partiendo por la integración de mente y valores. Hay dos aspectos de la existencia del hombre en el ámbito especial de la impresión, específicamente de su sentido de vida. Estos son los valores y la realidad. Me refiero aquí a la realidad como la vemos, en el sentido más serio de este término.
en contraste a todas las cosas y percepciones superficiales de aquellos cuyo sentido de vida carece de valores conscientes, es decir, de emociones duraderas. Es del sentido de vida de una persona de lo que uno se da cuenta, de esa suma esencial, de esa actitud, de esa forma fundamental de encarar la existencia, que es la esencia de una personalidad. Uno se fija de la transmisión de los valores que forman el carácter de una persona, valores que ésta muestra en sus mayores objetos o sus menores gestos, valores que crean el estilo de su alma, el estilo individual de una conciencia única, inimitable e irreemplazable. Cuando se convoca a ese poder para verificar y validar una evaluación emocional, cuando la realidad es una integración consciente de razón, emoción, mente y valores, entonces, y solo entonces, se convierte en la mayor recompensa de la vida del hombre.